hablar de todo el proceso histórico de las revoluciones burguesas, no muy detalladamente, pero para dar contexto, ¿no? a las demandas em, del proletario en España en su momento, ¿no? Todo empieza, claro, con la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, con el aumento demográfico, justamente después de esta Revolución Industrial, que permite el desarrollo de los centros industriales de las grandes ciudades, sobre todo en Inglaterra y en Francia en un comienzo, ¿no? Posterior a esto, a la Revolución Francesa y la consecuente em, burguesización, digamos, sí, de la Revolución Francesa, se termina dando una reacción y una vuelta, claro, en un principio a la monarquía y luego entra lo que es Napoleón, digamos, ¿no? Y Napoleón en 1812, bueno, se da toda esta expansión de Napoleón por Europa y en 1812 llega a España y en España mete a su primo, Pepe Botellas, nominado como monarca, digamos, de España, ¿no? Em, Posteriormente se dan revoluciones o movimientos en 1812 justamente en España y se organizan juntas de gobierno en diferentes ciudades y en Cádiz se promulga la primera constitución de la historia en España, ¿no? Em, También debido a esta invasión francesa de España es que se da un impulso a las luchas independentistas de las colonias españolas en América. Después de Napoleón hay una vuelta al absolutismo en España y luego se da un movimiento revolucionario del coronel Riego en 1820 que justamente restituía esta constitución de Cádiz de 1812 que había sido abolida por los absolutistas después de que se fue Napoleón, ¿no? Aún así, la insurrección de Riego fue frenada por los representantes del antiguo régimen y por la Santa Alianza, que la Santa Alianza era una alianza post-Congreso de Viena. El Congreso de Viena es un congreso que se hizo para restituir las fronteras después de que Napoleón sea derrotado. Eh, y esta alianza primeramente era entre Austria, Prusia y Rusia, que pretendía la creación de un nuevo orden político basado en principios cristianos, y al final fue solo un instrumento para la conservación de las monarquías absolutas. La alianza se consolidó justamente después con la entrada de Inglaterra, Francia y España. Eh, Después de esta revolución en 1812 en España se dieron otras muchas, como en toda Europa, en el ciclo revolucionario de 1820, 1830, 1848 y hasta 1875 en España, que justamente eran seguidas por el terror blanco, donde ocurrían revueltas campesinas, motines militares, guerras civiles, insurrecciones regionalistas y todo tipo de revueltas. El siglo XIX justamente se dan muchos intentos de revolución democrática burguesa que plantean el establecimiento de una república, pero son seguidos justamente de reacciones dictatoriales y golpes de Estado, sobre todo en España, ¿no? Em, es importante destacar también en el siglo XIX como, y principios ya del siglo XX, en Italia y en Alemania se dan el surgimiento de los nacionalismos y la unificación de las diferentes naciones divididas en un mismo Estado-nación, ¿no? En Alemania dirigidos por Prusia y en Italia dirigidos por el Piamonte. Em, claro, después en España, España todavía era, no había hecho esa transición, digamos, del feudalismo al capitalismo, sino que era una España feudal burguesa, en el que estaban mezcladas las viejas y las nuevas clases dominantes, los grandes terratenientes, los nobles, el clero, junto con los burgueses, los capitalistas, ¿no? Aún así, las provincias feudales empezaron a mostrar cada una su descontento con la formación del Estado-Nación español con carácter centralista, ¿no? Estos regionalismos, nacionalismos, sobre todo fuertes en el País Vasco y en Cataluña, ¿no? Em,
En el país, en España, por su particularidad y separatismo, el ejército había adquirido una importancia enorme como fuerza de centralización y se había convertido no solo en un punto de apoyo de la monarquía, sino también en el conductor del descontento de todas las fracciones de las clases dominantes y ante todo de su propia clase, como ejército, ¿no? El ejército, justamente como decía antes, fue centro de insurrecciones por parte de diferentes facciones que se peleaban por el poder estatal a base de golpes de Estado, que dejaban siempre intacta a la monarquía. Al igual que el ejército, que expresaba ese descontento, también fueron los estudiantes en su momento los que empezaron a oponerse a la reacción católica con un carácter anticlerical. Entre 1898 y 1914 se dio un salto en el desarrollo burgués en España. El rey seguía siendo la máxima autoridad y mantenía la economía feudal terrateniente, al igual que se juntaba con la nueva economía naciente de la burguesía y sus industrias. En este momento también es importante destacar las aventuras colonialistas de Europa en general, ¿no? Y el reparto de África por parte de estas grandes potencias imperialistas y, bueno, el reparto de cierta parte de Asia que en realidad ya estaba repartida entre las potencias imperiales más grandes en su momento, que eran justamente Francia e Inglaterra, ¿no? España llega tarde a este reparto y le toca simplemente Marruecos, ¿no? Marruecos que incluso era compartida en parte por el imperialismo francés, ¿no? Em, Después de 1914, claro, llega la Primera Guerra Mundial y España se coloca como neutral, ¿no? Y este es el momento de una gran expansión para la industria española, ya que, claro, los mercados se amplían y hay salida de mercancías desde España, digamos, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, todas las grandes potencias imperiales recuperan sus mercados y hacen luchar a los proletarios catalanes y españoles que en este momento ya estaban empezando a perder la fe en el gobierno tras las derrotas militares en Marruecos y tras su incapacidad por mejorar la situación económica del país, ¿no? Em, bueno, después del final de la Primera Guerra Mundial, en 1920 los industriales catalanes impulsan el golpe de Estado de Primo de Rivera, que Primo de Rivera reprimía a todos los trabajadores quitándoles los derechos, pero a la vez impulsando la industria, ¿no? Todo esto hasta que llega la gran recesión de 1929, ¿no? La gran crisis económica que hace parar completamente la maquinaria industrial y capitalista de Rivera, ¿no? En enero de 1930, de Rivera cae, pero aún así Alfonso XIII, que era el rey español del tiempo, sigue en pie representando a la monarquía española, ¿no? Justamente a raíz de esto surgen consignas republicanas por parte de obreros y sobre todo estudiantes en Madrid también, que salen a huelgas en Valencia, Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao y resto de ciudades de España, ¿no? En estas huelgas se dan primeros encuentros con la policía y al final estas huelgas tenían el objetivo de acabar en realidad con la monarquía, ¿no? A partir de esto surge un acuerdo entre em, los socialistas y los republicanos que abogaban por justamente un estado burgués, digamos, ¿no? A través de todas estas huelgas, el 14 de abril de 1931 se dan las elecciones municipales, que son ganadas justamente por los republicanos, por la Alianza de Republicanos Socialistas, se sale a las calles y se proclama la República, ¿no? En este periodo, la dirección socialista estaba apoyada en dos fuertes eh, organizaciones sindicales, una la UGT, que se apoyaba en el Partido Socialista Obrero Español, que es el PSOE, dirigido por Largo Caballero. Este nombre es muy importante porque entra también después. Y el otro, el CNT, que eran dirigidos por los anarcosindicalistas, ¿no? Por los anarquistas,
que en realidad nunca entraron en la escena política ni luchaban por un Estado obrero justamente por este estatus anarquista y por sus ideas anarquistas. Em, bueno, después de esta, la proclamación de la República, hay muchas tareas por solucionar dentro de la República Democrática Burguesa, ¿no? En grandes rasgos son cinco: la cuestión agraria, el desarrollo de la industria española, la iglesia, el ejército y la cuestión nacional y colonial. El 70% de la población en ese tiempo en España vivía en el campo. Un tercio de las tierras eran propiedad de los grandes terratenientes que arrendaban su tierra a los campesinos que la trabajaban, ¿eh? Un tercio era perteneciente a los medianos propietarios, de nuevo lo mismo, y solo un tercio de los campesinos, de las familias campesinas, eh, tenían la tierra, digamos, ¿no? Que se dividían justamente entre 5 millones de familias que tenían tierras muy pequeñas, ¿no? Y justamente también los impuestos del campo a la república, la gran mayoría era proveniente de los campesinos, de las familias campesinas, ¿no? Después está el factor del desarrollo de la industria española, ¿no? El fin de la Primera Guerra Mundial provocó que la industria española, en formación y sin el respaldo de una potencia fuerte, se quedara muy pronto atrás en la carrera imperialista por los mercados. Ni siquiera le fue posible preservar para su propia industria el mercado interno español. Las tarifas aduaneras de España en el gobierno de Primo de Rivera, que favorecían la industria nacional, le jugaron justamente en contra cuando Gran Bretaña y Francia impusieron represalias hacia la agricultura española, que era el 50 a 66% de las exportaciones españolas, ¿no? Justamente el atraso de la industria española hacía que las masas obreras se concentren sobre todo en Barcelona, Vizcaya, Asturias y Madrid. Después, el tema de la iglesia. Después de la revolución de 1868, las tierras que habían sido confiscadas a la iglesia se les fueron indemnizadas. Esto provocó que al final la iglesia entre a la vida financiera e industrial, ostentando grandes establecimientos industriales con mano de obra casi gratis, o gratis en la mayor parte de casos. Además, la iglesia controlaba la educación, por lo tanto evitaba cualquier radicalidad del estudiante y mantenía a gran parte de la población, sobre todo el campesinado, en el analfabetismo. Luego viene el tema del ejército. La izquierda comunista, que era justamente el Partido Socialista Obrero Español dirigido por Largo Caballero, también denunció la incapacidad del gobierno republicano para destituir a los oficiales viejos del ejército que estaban relacionados por parentesco o por amistad a los capitalistas y consideraban la democratización del ejército como una tarea necesaria. Es importante aquí destacar que en esa época los hijos de la clase dominante, el primero heredaba el negocio, el segundo iba a la iglesia y el tercero iba al ejército. Y por último está la cuestión nacional y colonial. Para nosotros, como marxistas, como comunistas, cualquier otra posición que no sea el apoyo a la liberación nacional se convierte directa o indirectamente en un apoyo a la máxima centralización burocrática que exige la clase dominante. Y eso lo entendieron las nacionalidades oprimidas. Sobre todo los nacionalismos catalán y vasco eran muy, muy fuertes en esa época en España, ¿no? Que además eran los mayores centros industriales desarrollados. Y por otro lado está el tema de Marruecos, ¿no? La expansión colonial a Marruecos, que era cuna de ideas reaccionarias y al final fue el lugar donde se levantó Franco, ¿no? Em, Posterior a esto y a través de estas em, tareas de la República, em, nunca se lograron resolver, porque justamente fue un gobierno republicano socialista el que entró al poder, pero los socialistas siempre hacían concesiones al ala republicana del gobierno, ¿no? Em, la lucha contra la iglesia
a inicios de 1931 y contra los monárquicos, alcanzó tales proporciones que los obreros comprometidos no acudieron a sus fábricas durante varios días para llevarla adelante. Los socialistas se unieron a los republicanos llamando justamente a la calma y a la vuelta al trabajo. Los revolucionarios exigieron la prohibición de las organizaciones monárquicas y el arresto de sus dirigentes. Pero lo peor fue que justamente los socialistas, los dirigentes socialistas, dieron orden a su milicia para que colaborara con la policía en el mantenimiento de la ley y el orden. A pesar de esto, se da el exilio de Alfonso XIII, que escapa de España, ¿no? Sin embargo, los socialistas españoles, los dirigentes socialistas, justificaron su apoyo al gobierno con el argumento de que esta era una revolución burguesa que solo podría realizarla un gobierno republicano y que la consolidación de la república era la tarea más inmediata para impedir el retorno de la reacción, ¿no? Con este argumento, los socialistas se hacían eco de la socialdemocracia alemana y austríaca de la posguerra, pero negaban abiertamente la verdadera tradición y práctica del marxismo. Justamente Marx sacó conclusiones después de las diferentes luchas revolucionarias de 1848 y decía que el proletariado debía luchar con independencia política y organizativa a la de los republicanos pequeño burgueses. Y hay una cuota de Marx que la voy a leer. Durante la lucha e inmediatamente después de terminada esta, los obreros deberán formular, aprovechando todas las ocasiones, sus demandas propias, al lado de demandas de los demócratas burgueses. A partir del momento del triunfo, la desconfianza no deberá dirigirse ya contra el partido reaccionario derrocado, sino contra nuestros aliados de hoy, contra el partido que aspira a explotar él solo el triunfo común. Era imperante la creación de soviets que requieren un programa revolucionario. El gobierno obrero, aparte del gobierno democrático pequeño burgués y burgués, ¿no? Un doble poder, un gobierno netamente obrero. Eh, bueno, igual que bajo la monarquía, se incluyó en la Constitución el servicio militar obligatorio. Al presidente de la República se le otorgó el poder de elegir el presidente del gobierno y disolver las Cortes 2 veces en su periodo presidencial de 6 años, a la vez que solo podía ser revocado de su cargo por el voto de las 3/5 partes de las Cortes. Se estableció un tribunal de garantías constitucionales con el poder de anular la legislación, similar al Tribunal Supremo de Estados Unidos, y un sistema muy complejo para enmendar la Constitución. Todo esto desfavorecía a los socialistas que accedieron a esto pensando que su unión con los republicanos duraría para siempre. Ante la crisis, además, cada vez más profunda del sector agrícola, los terratenientes intensificaban sus ataques al nivel de vida de los aparceros y jornaleros. No se respetaron los fallos de los consejos de arbitraje que concedían aumentos salariales y se prohibió a los trabajadores salir a la huelga, mientras los representantes del gobierno se dedicaban a interminables investigaciones y discusiones con los terratenientes. El clero, la iglesia, ileso ante las leyes sobre la iglesia, justamente levantó cabeza y sus exigencias encontraron portavoces en el gobierno. Los dirigentes socialistas tuvieron que hablar menos de los logros gubernamentales a partir de ahora y más de sus propias organizaciones. Calmaban a los obreros inquietos, señalando el creciente número de afiliados justamente a la UGT y a la milicia socialista. En este momento, el gobierno aplastaba al CNT porque había un cierto tipo de lucha de poderes por el control sindical entre la UGT y la CNT. La UGT dominada por los socialistas, la CNT por los anarquistas. El 10 de agosto de 1932, la contrarrevolución había tomado armas en Sevilla. En este momento, el general Sanjurjo, que es el que había tomado las armas, eh, había tomado una posición demagógica para ganarse a las masas, ¿no? Sobre todo diciéndoles a los campesinos que, claro, los republicanos y los socialistas les habían prometido la tierra, pero que habían incumplido su promesa, ¿no? Y es en este momento en el que se da eh, el hecho de Castilblanco y Casas Viejas, que fue un hecho donde 23 campesinos fueron asesinados por la Guardia Civil Española. Los socialistas daban argumentos y suplicaban en vano porque
justamente querían ganarse a estos campesinos que sabían su propia miseria y sabían que el gobierno republicano les había fallado, ¿no? A través de esto se dieron huelgas, igual los campesinos estaban em, desanimados con el gobierno republicano. Y en junio de 1933, Alcalá Zamora, que era el presidente del gobierno en ese momento, intentó liquidar la coalición republicana socialista, pero los socialistas anunciaron que ante cualquier intento de este tipo responderían con una huelga general, ¿no? Aún así, fue una amenaza vacía, ya que era dudoso que los obreros, confusos y desmoralizados, hubieran respondido al llamamiento, ¿no? 3 meses más tarde, Alcalá Zamora destituyó el gabinete y disolvió las cortes. Fue nombrado Lerroux, que es un nombre importante también, presidente del gobierno, y en noviembre se celebraron elecciones, ¿no? La victoria de la coalición de los derrechistas y reaccionarios fue aplastante. Los socialistas dieron muchas explicaciones. Los resentidos anarquistas habían hecho una campaña efectiva a favor del boicot a las elecciones y los comunistas habían presentado listas separadas. Las mujeres que votaban por primera vez estaban bajo la influencia clerical, ¿no? Todos estos aspectos hicieron justamente que los derechistas ganen estas elecciones, ¿no? Eh, bueno, en 1933, desde que entra Leroux y hasta febrero de 1936, se da lo que se llama eh, el Bienio Negro, ¿no? En 1933 y 1934 justamente también se da el ascenso del fascismo en Alemania y en Austria, ¿no? Esto radicalizó a los trabajadores españoles para estar atentos a cualquier posibilidad del fascismo en España, ¿no? Em, la estructura legal creada por la Conjunción Republicano-Socialista fue muy útil para Lerroux y para Gil Robles. Gil Robles era parte de la agrupación SEDA, que era una agrupación de derecha justamente con muchos tintes fascistas, ¿no? Y claro, eh, todos estos Gil Robles, Lerroux, seguían perpetrando los favores hacia la iglesia, hacia el ejército, sin cumplir con las tareas que eran propiamente necesarias eh, del Estado republicano, burgués, socialista, ¿no? El proletariado español demostró una verdadera determinación para no dejarse vencer por el fascismo. El giro a la izquierda de la socialdemocracia internacional después de las derrotas de Alemania y Austria fue más rápido en España justamente que en otros países, ¿no? Largo Caballero, dirigente de la UGT y del PSOE, eh, se unió al ala de izquierdas, cuyo puntal eran las juventudes socialistas, que mantenían una posición muy crítica con respecto a la segunda y tercera internacional, ¿no? A los estalinistas. Largo Caballero en esta época da giras dando discursos radicales y se empieza a organizar milicias en muchas partes de España, ¿no? La izquierda comunista explicó el carácter amplio justamente de la insurrección proletaria. Dedicó sus esfuerzos a construir la herramienta indispensable para la insurrección, los consejos obreros, constituidos por delegados representativos de todos los sindicatos y partidos obreros, de los talleres y barrios, que deberían ser creados en cada localidad y unirse a nivel nacional. Una verdadera dirección de masas que, en la medida que funcionase, consiguiera unificar a todos los obreros, a los sin partido, sin sindicato y a los anarquistas realmente deseosos de luchar contra el capitalismo, ¿no? Desgraciadamente, los socialistas no consiguieron comprender la profunda necesidad de estas alianzas obreras. Las tradiciones burocráticas no eran tan fáciles de superar. Ni Largo Caballero ni Prieto, que era el creador del Partido Comunista Español, comprendían que el liderazgo de las masas en la revolución debía ser más amplio que el liderazgo del partido, ¿no? Gil Robles, claro, estas huelgas y estos grupos obreros que se empezaron a conformar amenazaban que si el SEDA y Gil Robles entraban al gobierno, se iban a dar huelgas generales.
Sin embargo, Gil Robles se tomó su tiempo, haciendo una alianza con Lerroux, y en el momento en el que encontró que era ideal, entró al gobierno, ¿no? Gil Robles volcó sus principales esfuerzos en tres concentraciones cuidadosamente planificadas. En el Escorial, cerca de Madrid, en abril de 1934, el 8 de septiembre en Madrid, también, y 9 de septiembre en Asturias, ¿no? Y aparte también en Cataluña. Justamente después de esto, los obreros declararon huelgas generales en cada zona. Arrancaron los rieles de los tranvías, pararon los trenes, impidieron la venta de comida y el alquiler de alojamientos, bloquearon las carreteras con barricadas y con puños y armas hicieron retroceder a los reaccionarios y los dispersaron. En la medianoche del 4 de octubre, las alianzas obreras y la UGT declararon una huelga general en todo el país, después de esto de inicios de 1934, ¿no? En el que ya se habían movilizado. La columna vertebral de la resistencia se rompió cuando los trabajadores ferroviarios de la CNT se negaron a unirse a la huelga, permitiendo que el gobierno pudiese transportar municiones y tropas, ¿no? En este momento se da de nuevo una masacre enorme contra eh, los que se habían movilizado, sobre todo en Madrid, Bilbao y Asturias, ¿no? En Cataluña también se dio esta insurrección, pero resultó fatal la dependencia que existía del gobierno pequeño burgués de Companys. Companys era el jefe del gobierno catalán en todo este periodo de 1931 a 1936, ¿no? A pesar de todo este contexto, los obreros lucharon y en Madrid y Bilbao los enfrentamientos armados no pasaron de escaramuzas aisladas por parte de los trabajadores, pero las huelgas generales se mantuvieron durante un largo tiempo, sostenidas por el proletariado con una disciplina y entusiasmo ejemplares, paralizando la vida industrial y comercial como no había hecho ninguna otra lucha antes en España. La batalla más prolongada y gloriosa tuvo lugar en Asturias, justamente. Aquí las alianzas obreras es donde mejor se habían organizado ya incluso en pequeños soviets, por decir, que habían funcionado ya un año bajo la dirección de los socialistas y la izquierda comunista. Los mineros llevaron adelante también una insurrección triunfante. La República Obrera y Campesina de Asturias entregó la tierra a los campesinos, expropió las fábricas, juzgó a sus enemigos en tribunales revolucionarios y durante 15 jornadas históricas mantuvo a raya a la legión extranjera y las tropas moras, las tropas de Marruecos. La terrible historia de la masacre de 3.000 obreros asturianos, casi todos ellos después de la rendición, solo sirvió para fortalecer el espíritu combativo de las masas. Todos los intentos de Gil Robles de ocupar los locales obreros, cerrar sindicatos y expropiar los fondos se enfrentaron a una resistencia encarnizada. El 1 de mayo de 1935, a pesar de los esfuerzos del gobierno, hubo un paro total, una parálisis, excepto de los servicios públicos conducidos por las tropas gubernamentales. Había campañas de amnistía por la conmutación de las condenas de muerte y la liberación de los presos que arrastraron a grandes sectores del campesinado y de la pequeña burguesía, ¿no? Se despertó la vida política, ya que no eran solo los socialistas los que gritaban por amnistía, sino también todos los pequeños burgueses y republicanos en general. El 4 de mayo, Lerroux formó un nuevo gabinete con los fascistas clericales, otorgando a Gil Robles el Ministerio de Guerra. Pero el curso de los acontecimientos había quedado claro desde este 1 de mayo. Terriblemente desacreditados por haberse negado a participar en la insurrección de octubre, los anarquistas intentaron disculparse, alegando la represión que a su momento desató contra ellos Companys, el jefe del gobierno catalán, ¿no? Y se mostraron dispuestos a unirse a los socialistas para luchar por la libertad. Claro, incluso la dirección del CNT, que era apolítica en mayor parte, declaró que permitiría a sus afiliados votar
contra el régimen semifascista, ¿no? Así, igual casi toda la prensa burguesa se volvió contra Gil Robles y los fascistas clericales se encontraron en un callejón sin salida y tuvieron que retroceder, ¿no? Llamaron a elecciones en febrero de 1936 y pensaban que podían o tenían chances de ganar, ¿no? Incluso Azaña, que era el que estuvo en el gobierno de 1931 a 1933, dijo que los socialistas no se habían preparado, bueno, que la coalición republicano-socialista no se había preparado lo suficiente para estas elecciones y pidió que se aplazaran, ¿no? Pero las masas de campesinos y obreros, hombres y mujeres, se impusieron, barrieron al régimen fascista clerical y no solo en las urnas. Al publicarse los resultados electorales, las masas salieron a las calles. 4 días después de las elecciones, Azaña justamente ya era nuevamente el jefe de gobierno. Pedía paz nuevamente y que los obreros volvieran al trabajo, desechando todo espíritu de venganza y volviendo a la misma política de 1931 a 1933. Estas elecciones que se ganan en 1936 eh, se dan por parte de la coalición del Frente Popular, una coalición republicano-socialista que era una amalgama de muchas organizaciones políticas, ¿no? Parte de las organizaciones republicanas burguesas eran los nacionalistas vascos, la izquierda republicana dirigida por Azaña, la Unión Republicana dirigida por Martínez Barrio, que el nombre de Martínez Barrio es importante para después, la Esquerra, que es justamente el gobierno de Companys, que era el gobierno catalán, ¿no? Todos estos unidos además a los partidos de la clase obrera. Los socialistas de derechas, dirigidos por Prieto, Negrín y Besteiro, los estalinistas, la izquierda socialista y la UGT dirigida por Largo Caballero, la CNT, que era la Confederación Nacional del Trabajo, y la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, y el POM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. El POM se consolidó en 1935, justamente después de todas estas insurrecciones y huelgas. Eran trotskistas españoles que se rehusaron a unirse a la juventud socialista, arguyendo que el Partido Socialista era reformista y no podía ser cambiado y se necesitaba un nuevo partido y eslogan, ¿no? El POUM fue creado por Nin, que Nin también había fundado la izquierda comunista española, ¿no? Que eran los que tenían las ideas en general más correctas a la hora de la revolución, ¿no? Que abocaban justamente por la independencia de clase, pero juntando en un inicio la lucha por demandas democráticas y por el poder obrero, ¿no? Este Frente Popular, al igual que en 1931 a 1933, cometió muchos errores, sobre todo por parte de esta dirección izquierdista, revolucionaria, eh, que hizo muchas concesiones justamente a los republicanos, ¿no? El programa del Frente Popular es un documento fundamentalmente reaccionario, ¿no? En cuanto a la cuestión agraria, decía, los republicanos no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y su libre distribución entre los campesinos que solicitan los delegados del Partido Socialista. Promete, en cambio, estimular las exportaciones, créditos, garantías para los arrendatarios y la compra estatal de grandes extensiones para arrendarlas a los campesinos. En cuanto a la expansión de la economía española, se prometía un sistema más eficaz de protección arancelaria, instituciones para guiar a la industria, cámaras de comercio, de trabajo, poner el tesoro y los bancos al servicio de la reconstrucción nacional, sin pasar por alto que cuestiones tan sutiles como el crédito no pueden ser arrancadas del campo seguro del esfuerzo útil y remunerativo. Los partidos republicanos no aceptan las medidas de nacionalización de los bancos propuestas por los partidos obreros. Grandes planes de obras públicas.
Los republicanos no aceptan el subsidio de desempleo solicitado por la delegación obrera. Creen que las medidas de política agraria y las que se tomarán en la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional cumplirán no solo sus propios fines, sino también la tarea esencial de absorber la mano de obra desocupada. En cuanto a la Iglesia, solo afecta al clero la parte que hace referencia a la educación. La República impulsará, con el mismo ritmo que en los primeros años de la República, la creación de escuelas primarias. La educación privada estará sometida a vigilancia en interés de la cultura, análoga a la de las escuelas públicas. En cuanto al ejército, la única parte que afectaba es la que promete la investigación y el castigo de los abusos policiales bajo la reacción y la destitución de los oficiales encontrados culpables. Ni siquiera la democratización de Boquilla planteada en 1931, que era el hecho de sacar a todos los oficiales eh, del ejército, ¿no? Que en un principio sí se hizo en 1931, no en su totalidad, pero sí se destituyó a 9.000 oficiales, ¿no? Pero en los 5 meses posteriores, en 1936, el gobierno del Frente Popular se negó a toda investigación de las masacres de Asturias y demás crímenes perpetrados por el cuerpo de oficiales. En cuanto a la cuestión colonial y nacional, ni una palabra en el programa del Frente Popular. Marruecos quedó en manos de la legión extranjera hasta que finalmente, el 18 de julio, tomaron absolutamente el poder. La imparcialidad gubernamental impuso una rígida censura de prensa. Imparcialidad gubernamental. Modificó la ley marcial, prohibió las manifestaciones y mitines si no estaban autorizados y siempre se denegaba la autorización en los momentos cruciales. Durante los días críticos que sucedieron al asesinato de Calvo Sotelo y el capitán Castillo, se ordenó el cierre de los locales obreros. El día antes del alzamiento fascista, la prensa obrera apareció con grandes espacios en blanco porque el gobierno había censurado los editoriales y los artículos que advertían contra el golpe de Estado. En los 3 meses que precedieron al 18 de julio, en un intento desesperado de frenar la oleada huelguística, el gobierno encarceló a cientos de trabajadores, prohibió las huelgas generales y clausuró los locales socialistas, comunistas y anarquistas durante varias semanas. En 3 ocasiones, durante el mes de junio, clausuró la sede madrileña de la CNT y encarceló a sus dirigentes. De la misma manera que en 1933, el apoyo socialista al gobierno hizo imposible contener a la reacción. El apoyo comunista socialista de 1936 abrió las puertas a la contrarrevolución. Y se dieron de nuevo muchos abusos contra los campesinos y contra los obreros, ¿no? En la provincia de Albacete, cerca de Yeste, los campesinos ocuparon una gran finca. El 28 de mayo de 1936 fueron atacados de nuevo por la Guardia Civil, con un saldo de 23 campesinos muertos y 30 heridos. El ministro de Interior saludó este baño de sangre con un telegrama de felicitación a la Guardia Civil. Más de 80.000 obreros de la construcción de Madrid salieron a la huelga exigiendo principalmente la semana laboral de 36 horas. El gobierno ordenó a los trabajadores someterse al arbitraje y decretó la semana de 40 horas. La UGT y los comunistas aceptaron y ordenaron la vuelta al trabajo. La CNT, en cambio, se negó a aceptar el acuerdo y los obreros de la UGT siguieron a los anarquistas. Las razones de los estalinistas para desconvocar la huelga fueron las siguientes. No es un secreto para nadie que después del 16 de febrero, los patronos fascistas incluyeron entre sus métodos de lucha la provocación a los obreros para que convoquen conflictos y luego demorar su solución todo el tiempo que sea necesario y posible. Esta política de limitar la lucha contra la reacción al terreno parlamentario solo llevaría a la derrota eventual de las masas. Es un principio fundamental del marxismo que la movilización de las masas solo se puede realizar a través de la lucha combativa. Y es justamente el error principal que se dio en 1931 a 1933 y en el periodo de 1936, de febrero a julio, que se trataba de luchar contra el fascismo por terrenos parlamentarios. Y se dio el entrenamiento militar a ciertas milicias, pero eran milicias campesinas. Y lo más importante eran justamente las huelgas.
a través de la política obrera, que era la correcta forma de luchar contra el fascismo, ¿no? En los 4 días que transcurrieron entre las elecciones y el precipitado retorno de Azaña al gobierno, es decir, del 16 al 20 de febrero, llevaron a cabo la amnistía abriendo a la fuerza las puertas de las cárceles. Fue tan eficaz la medida que el Comité Permanente de las anteriores Cortes, incluido Gil Robles, ratificó unánimemente el decreto de amnistía de Azaña, tanto por temor a las masas en la calle como para demostrar que el gobierno constituido seguía controlando el país. El ajuste de cuentas por los excesos de octubre se realizó por el método plebeyo de la movilización obrera y campesina. Los diputados estalinistas y los del ala de derecha socialista se quedaron roncos rogando a los trabajadores que dejaran la tarea en manos del gobierno del Frente Popular. Sin embargo, las movilizaciones de masas alcanzaron su plenitud después de una serie de acontecimientos que revelaban el comienzo de un acercamiento entre los republicanos y los reaccionarios. Casi todos los derechistas votaron por Barrio para presidente de las Cortes, Martínez Barrio, el nombre que les comenté antes, que era, ¿dónde está? El líder de la Unión Republicana, del Partido Unión Republicana. En marzo, Azaña prorrogó, ante la exigencia de los reaccionarios, la censura de prensa y el estado de excepción decretados por el anterior gobierno. El 4 de abril, 8 días antes de que se celebrasen las elecciones municipales, Azaña las retrasó indefinidamente, satisfaciendo así una exigencia de los reaccionarios. El 15 de abril, en medio de las huelgas económicas, la derecha exigió que se pusiera fin al estado de anarquía. Los alborotadores y agitadores serán exterminados, prometió el ministro Salvador en nombre del gobierno. Esta era la atmósfera en el gobierno cuando el 17 de abril la CNT declaró la huelga general en Madrid para protestar contra el ataque fascista. La UGT no había sido invitada a participar en la huelga y al principio se unió a los estalinistas para denunciarlo. Pero los obreros salieron de las fábricas, talleres y servicios públicos, no por haber cambiado de filiación, sino porque querían combatir, y solo los anarquistas eran los que convocaban a la lucha. Mientras toda la vida comercial de Madrid comenzaba a paralizarse, los estalinistas todavía declaraban: quizás se participe más adelante. La decisión presente es apoyar al gobierno de Azaña mientras realice acciones efectivas contra los reaccionarios. Esa tarde, cuando vieron que a pesar de ellos la huelga había sido todo un éxito, la UGT y los estalinistas la apoyaron tardíamente. Azaña llamó a Prieto, el dirigente de los socialistas de derechas, con mucho apoyo stalinista también. Claro, él estaba totalmente dispuesto a ocupar el cargo de presidente de gobierno, pero el simple rumor de esto que se quería hacer levantó una tormenta en el Partido Socialista que no se atrevió a aceptar. Incluso el mismo Largo Caballero advirtió a Prieto que no debía aceptar sin el consentimiento del partido. Y detrás de Caballero estaba la mayoría de la izquierda, la mayoría del partido y la mayoría de la UGT. Claro, Largo Caballero continuó dirigiendo a los diputados de la izquierda socialista por la vía de criticar al gobierno, pero al mismo tiempo que lo apoyaba en todas las cuestiones cruciales. A pesar de sus frecuentes banquetes de oratoria con los estalinistas, el órgano de la izquierda socialista por él controlado, Claridad, continuó presentando un contraste diario con los órganos del Partido Comunista y de la derecha socialista. Claridad denunció eficazmente el carácter fraudulento del programa agrario del gobierno, aunque Largo Caballero había aceptado finalmente apoyar la candidatura presidencial de Azaña. Claridad publicaba los artículos de Javier Bueno donde se denunciaba a Azaña como candidato de la derecha. Los elementos revolucionarios del ala de izquierda socialista eran tan fuertes que imponían sus posiciones a pesar de Largo Caballero. Casi todo el mundo fuera del Partido Socialista quería a Prieto en el gobierno. La prensa republicana pedía que se impusiera
que se pusiera fin al conflicto dentro del partido, justamente con la entrada de Prieto. La formación de Martínez Barrio, Unión Republicana, que desde la desaparición del Partido Radical de Lerroux representaba a la mayoría de la burguesía industrial, declaró que quería un presidente del gobierno socialista y que debía ser Prieto. Miguel Maura, representante de los industriales y terratenientes de extrema derecha, abogaba por un régimen autoritario que disolviera las Cortes y estuviera constituido por todos los republicanos y aquellos socialistas que no estuvieran contaminados por la locura revolucionaria. La Generalitat Catalana, dirigidos por, no me acuerdo el nombre ahorita, la Generalitat Catalana, que era el gobierno catalán, incluidos los estalinistas, apoyaban la entrada de los socialistas en el gobierno. Esta presión casi universal no quebrantó la decisión de la izquierda socialista. Prieto intentó entonces tomar medidas desesperadas. La Comisión Ejecutiva Nacional, bajo su control, postergó el Congreso de junio a octubre, prohibió Claridad y le quitó la financiación del partido. Dio instrucciones a los comités provinciales para reorganizar las secciones disidentes y organizó una farsa electoral para cubrir las vacantes de la Ejecutiva sin contar los votos de la izquierda. La izquierda condenó estas acciones y declaró que Prieto había perdido la confianza del partido. A pesar de estas maniobras de Prieto, estaba claro que las bases apoyaban al ala de izquierdas. Largo Caballero había sido reelegido secretario de la UGT por una mayoría abrumadora, y detrás de Caballero había elementos mucho más decididos. Javier Bueno, dirigente de la insurrección asturiana, hablaba en grandes mitines y exigía no solo el fin de la política de Prieto, sino también el final de la política de Largo Caballero. Mientras que la política nacional de Caballero para la UGT era poco mejor que la de los estalinistas, otros dirigentes a nivel local o de fábrica se unían a la CNT en huelgas poderosas y victoriosas. Los comités permanentes unían a los dos sindicatos, la UGT y la CNT, en los puertos, barcos y ferrocarriles. Con ello, los trabajadores portuarios y astilleros ganaron huelgas nacionales y los trabajadores ferroviarios acababan de votar una huelga nacional cuando estalló el alzamiento. Los elementos campesinos atrasados del partido poseían la suficiente cultura como para saber qué querían. 2 días después de que Vidarte, secretario de Prieto, negara indignado a la agencia United Press el rumor de que el campesinado socialista de Badajoz estaba tomando las tierras, 25.000 familias campesinas, dirigidas por los socialistas, ocuparon las grandes fincas. Los combativos mineros asturianos, en otro tiempo baluartes del grupo de Prieto, comenzaron huelgas políticas contra el gobierno. El 13 de junio, 30.000 mineros salieron a la huelga para exigir la destitución de los ministros de Trabajo y Agricultura. El 19 de junio, cumplieron su amenaza de arrastrar al paro a los 90.000 mineros. El gobierno logró que regresaran al trabajo el 23 de junio, pero el 6 de julio, junto con los obreros de Oviedo, amenazaron con salir a la huelga general en protesta por la destitución del gobernador de Asturias. Los mineros repitieron su exigencia el 15 de julio y hubieran salido a la huelga de no haberse producido el alzamiento. Ante estos síntomas indudables de la actitud revolucionaria del partido del proletariado socialista, Prieto no se atrevió ni siquiera a pensar en entrar al gobierno. Durante todos esos 5 meses, de febrero a julio, en todas las ciudades de cierta importancia, tuvo lugar al menos una huelga general. Hubo solidaridad por primera vez entre la CNT y la UGT cuando los sindicatos se los trató de ilegalizar, cuando se clausuraron sus sedes y cuando se encarcelaron a los huelguistas. También estallaron huelgas políticas contra el gobierno. El 8 de junio estalló una huelga general en Lérida para obligar al gobierno a cumplir su promesa de mantener a los parados. El 24 de junio, los mineros de Murcia pararon en señal de protesta porque el gobierno no había cumplido su promesa de mejorar las condiciones de trabajo. El 2 de julio, la Federación de Obreros Agrícolas de Andalucía exigió dinero al gobierno para compensar las pérdidas de las cosechas. El 8 de julio pararon los estudiantes de las escuelas católicas de Barcelona exigiendo la expulsión de los curas y que se contratara a profesores laicos. El 14 de julio hubo una manifestación en Madrid donde los obreros llevaban fotografías ampliadas de un baile oficial
que se había celebrado en la Embajada de Brasil bajo el título "Los ministros republicanos se divierten mientras los obreros mueren". La reacción, es decir, el capitalismo español, había depositado por un tiempo su confianza en Azaña. Cuando éste demostró ser incapaz de frenar a los obreros, trasladó sus esperanzas a Prieto, pero los socialistas de izquierda impidieron esta solución. No podía esperarse, por tanto, una repetición de 1931 a 1933 y el retorno pacífico de la reacción. Los socialistas de derechas y los estalinistas eran incapaces de impedir la movilización revolucionaria del proletariado español. Armados y preparados para lo peor, los contrarrevolucionarios no se atrevieron a esperar que la ola revolucionaria los aplastara. Contando con el 99% del cuerpo de oficiales, la legión extranjera, las tropas moras y la mayor parte de las 50 guarniciones provinciales, el capitalismo español se sublevó contra su inminente destrucción. En la mañana del 17 de julio, el general Franco se apoderó de Marruecos y radió su manifiesto a todas las guarniciones. Un radiooperador leal lo captó por una estación naval cercana a Madrid y lo transmitió inmediatamente al ministro de Marina. Pero el gobierno no divulgó la noticia hasta las 9 de la mañana del día 18 y solo hizo pública una nota tranquilizadora en la que aseguraba que toda España estaba bajo control del gobierno. El gobierno emitió otros dos comunicados durante el día, el último de ellos a las 3:15 de la tarde, cuando ya tenía pleno conocimiento del alcance del alzamiento, incluso de la ocupación de Sevilla. De este modo, negándose a armar a los obreros y justificando su traición con esta nota increíblemente deshonesta, el gabinete de Azaña se reunió durante toda la noche. Azaña obligó a dimitir al gobierno de Casares Quiroga de su propio partido, Izquierda Republicana, y nombró presidente del gobierno al antiguo lugarteniente del RUX, Martínez Barrio, jefe del partido Unión Republicana. Barrio y Azaña eligieron un gabinete respetable entre los hombres de Barrio y republicanos de derecha que no pertenecían al Frente Popular. Este gobierno también se comprometió a negar las armas a los obreros. En el mismo momento en que los ministros se encontraban conspirando en Palacio Presidencial, el proletariado se estaba movilizando. En Madrid, las milicias de las Juventudes Socialistas distribuían su escasa reserva de armas, acumuladas durante todos los últimos años, levantaban barricadas en las calles estratégicas y en torno al cuartel de la Montaña, sus patrullas iban de casa en casa deteniendo a los reaccionarios, a medianoche habían lanzado el primer ataque a un cuartel. Barcelona, recordando la traición, en octubre de 1934 de este mismo presidente, Companys, jefe de la Generalitat, o el presidente de la Generalitat, los militantes de la CNT y el POUM habían tomado varios depósitos de armas del gobierno en la tarde del 18 de julio. Cuando la guarnición se sublevó, a la 1 de la mañana siguiente, los obreros armados habían rodeado a las tropas en un círculo de hierro, armando a los ansiosos reclutas con equipo requisado a los fascistas y con todo lo que se pudo confiscar de los almacenes de la Generalitat. Más tarde, los milicianos se apoderaron de todos los arsenales. Los mineros de Asturias, antes de que se resolviera la crisis del gobierno, ya habían equipado una columna de 6.000 hombres para marchar sobre Madrid. En Málaga, puerto estratégico frente a Marruecos, los ingeniosos obreros, desarmados, habían rodeado a la guarnición reaccionaria con un muro de barricadas y casas en llamas. En Valencia, como el gobernador les negó armas, los obreros se dispusieron a enfrentarse a las tropas con barricadas, adoquines, inclusive con cuchillos de cocina, hasta que sus camaradas de la guarnición fusilaron a los oficiales y les repartieron armas. En una palabra, sin pedir permiso al gobierno, el proletariado comenzó una guerra a muerte contra el fascismo. Companys y Azaña se encontraron ante los primeros regimientos del Ejército Rojo del proletariado español. Así fue como, junto con el poder formal que seguía en manos del gobierno, surgió el poder extraoficial, pero mucho más fuerte, del proletariado armado, lo que Lenin llamó doble poder. Un poder, el de Azaña y Companys, era demasiado débil para cuestionar la existencia del otro. A su vez, el otro poder, el del proletariado armado, no era aún lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente consciente de la necesidad de liquidar la existencia del primero. El fenómeno del doble poder ha acompañado a todas las revoluciones proletarias. Se dio incluso en la Revolución Rusa, ¿no?
en el inicio de la toma del poder de los bolcheviques, que había este doble poder con Kerensky, si no estoy mal. Bueno, significa que la lucha de clases está a punto de alcanzar el momento donde uno de los dos contrincantes debe volverse al amo indiscutible de la situación. Es el equilibrio crítico de alternativas sobre el filo de la navaja y está fuera de lugar un equilibrio prolongado. Pronto debe prevalecer el uno o el otro. El doble poder en Cataluña, que era justamente este baluarte de, eh, de la industria española y además justamente a través de eso del proletariado español, ¿no? Em, la CNT y la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, estaban a la cabeza de la mayoría del proletariado y de buena parte del campesinado, pero nunca formó parte del Frente Popular. El POUM, tras mucho vacilar, rompió por fin con el Frente Popular, giró a la izquierda y con extraordinaria rapidez se convirtió en un partido de masas en Cataluña durante los 2 meses de guerra civil. De modo que las únicas organizaciones proletarias que apoyan al Frente Popular en Cataluña son la UGT, que aquí es incomparablemente más débil que la CNT, y la organización estalinista, el llamado Partido Socialista Unificado. Lejos de debilitar su capacidad combativa, como sostenían los apologistas del Frente Popular, fue esta independencia relativa de todo vínculo con la burguesía lo que permitió a las masas catalanas vencer a la contrarrevolución en casa y acudir en ayuda del resto de España. El Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña dirige la lucha. El Comité Central de Milicias Antifascistas fue creado el 21 de julio de 1936, ¿no? Y el 19 de julio de 1936 no había gobierno burgués en Cataluña a través de Companys, ¿no? Companys se había retirado. Se dio un asalto a los cuarteles, los militares y los policías fueron deshechos, el gobierno de obreros empezaron a organizarse en torno a los comités y el poder estaba justamente en manos del CNT. Y esto fue un error grave, porque los anarquistas no querían el poder. La Generalitat catalana y madrileña sustituyeron sus fuerzas del orden y recuperaron el poder, perdón, hasta mayo de 1937, ¿no? Por esto fue un error tremendo dejar en manos de la CNT el poder que ni ellos mismos querían, ¿no? Y la falta de dirección y la falta de visión por parte del POUM, ¿no? Que dejó justamente en manos de la CNT la dirección revolucionaria, ¿no? Justamente los anarquistas, eh, se creó el, ¿dónde está? El 4 de septiembre, el 4 de septiembre de 1936 se crea en España en general el gabinete de Largo Caballero, Prieto, los estalinistas y los burgueses. Largo Caballero con 3 representantes, Prieto con 3 representantes, los estalinistas con 2 representantes y los burgueses con 5 representantes. La función de este gabinete era aplastar la insurrección, buscaban favores del imperio anglo-francés, que, claro, con apoyo, aquí entra mucho también lo que fue la Tercera Internacional y los estalinistas, ¿no? Que toda la Tercera Internacional y la idea del socialismo en un solo país, liderada por Stalin, y la poca visión de la revolución permanente o el desconocimiento de lo que significaba la revolución permanente, hizo que, claro, Stalin quería el mantenimiento del status quo en Europa para que se pueda desarrollar de cierta forma el socialismo en la Unión Soviética, ¿no? Con esto llegó a favores con Inglaterra y con Francia en contra de Austria, Alemania e Italia, que ya habían surgido en sus fascismos. Y claro, a Inglaterra y a Francia no les
interesaba, no les convenía para nada, la revolución en España. Por eso, a través de la Tercera Internacional, los estalinistas negaron todo apoyo a la revolución española. Los campesinos, aparte, tomaron la tierra, pero sin seguridad por parte del Estado. No se dio la nacionalización. El 18 de septiembre de 1936, justamente, el POUM crea un gobierno de coalición en Cataluña, entre el POUM, la CNT, el PSUC, que es el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que tomó el mando de la UGT en Barcelona, y la Esquerra, que eran justamente los estalinistas bajo Companys, de cierta manera, ¿no? Es el mismo 18 de septiembre que el POUM en Cataluña deshace el Comité de Milicias Antifascistas. En medio de la guerra civil, los comités de fábrica atestiguan la superioridad de los métodos proletarios de producción. El comité de la CNT-UGT, que controla los ferrocarriles y el metro, informa que con la eliminación de los elevados salarios de los directores, los beneficios y el despilfarro, se han ahorrado decenas de miles de pesetas. Se elevaron los salarios de la mayoría de los obreros para igualarlos. Se planifica extender las líneas, se reducen las tarifas, los trenes son puntuales, y pronto se introducirá la jornada de 6 horas. Pocos comprenden la importancia de la campaña victoriosa realizada por las milicias catalanas en el frente Zaragoza-Huesca también. En los planes de los generales fascistas, Zaragoza, sede de la Academia Militar y de una de las más grandes guarniciones militares, iba a ser para el este de España lo que fue Burgos para el oeste. Pero la rapidez justamente con que el proletariado catalán aplastó las guarniciones catalanas y marchó sobre Aragón hacia el oeste hizo naufragar los planes fascistas. Las milicias catalanas marcharon sobre Aragón como un ejército de liberación social, levantando al campesinado, pudieron paralizar la movilización del ejército reaccionario. Al llegar a un pueblo, los milicianos proponen la formación de un comité antifascista local, al que se le entregan las tierras y cosechas, enseres, ganado, herramientas, tractores y más, pertenecientes a los grandes terratenientes y reaccionarios. El comité del pueblo organiza la producción sobre nuevas bases y crea una milicia local para llevar a cabo la socialización y combatir a la reacción. Los reaccionarios son juzgados por la Asamblea General del Pueblo. Todos los títulos de propiedad, hipotecas y documentos de deudas van a la hoguera. Transformando así la vida del pueblo, las columnas catalanas pueden seguir avanzando con la seguridad de que cada pueblo queda convertido en una fortaleza de la revolución. ¿Qué pasó con el gobierno de Largo Caballero de España, que se erigió en el 4 de septiembre de 1936? ¿Quiénes eran los soldados de los ejércitos de Franco? ¿Por qué hay tan pocas deserciones en sus filas? Eran más que nada hijos de campesinos que estaban cumpliendo los 2 años de servicio militar obligatorio que se había impuesto en 1931. Que se les podía ganar, inducir a la deserción, a fusilar a sus oficiales, si se ganaba justamente a sus familias para el bando obrero. ¿Cómo? Ayudándolos justamente a tomar las tierras. Había que haber lanzado esa consigna después de la victoria del 16 de febrero. Del 16 de febrero. No haberlo hecho explica por qué las provincias del sur, incluido ese baluarte de los estalinistas que es Sevilla, pueden estar en manos de los fascistas. El resultado es que entre el campesinado cunde la pasividad. En los territorios que controlan, los obreros deben ayudar a los campesinos a tomar y repartir las grandes propiedades. Ese hecho, que transformará la vida de los campesinos, llegará a las provincias controladas por los fascistas por 10.000 canales. Los campesinos antifascistas saldrán de todas partes y los ejércitos de Franco se desplomarán. Así como el estalinismo sacrificó la revolución alemana al mantenimiento del statu quo europeo, trata ahora de sacrificar la revolución española en aras de la alianza franco-soviética. El estalinismo no levantará la consigna de libertad para Marruecos porque entorpecería la política colonial francesa. Ciertamente, el proletariado español, igual que el francés, no quiere quedar desarmado frente a Mussolini y Hitler.
Pero para defenderse de sus enemigos es necesario aniquilar primero al enemigo en el propio país. Es imposible derrocar a la burguesía sin aplastar los cuerpos de oficiales. Es imposible aplastar al cuerpo de oficiales sin derrocar a la burguesía. Los oficiales han desempeñado el papel fundamental en toda contrarrevolución triunfante. Toda revolución triunfante, con profundo contenido social, ha destruido los antiguos cuerpos de oficiales. Dentro de toda esta revolución española, a pesar de la aparente neutralidad de Roosevelt hacia la guerra civil española, el gobierno de Estados Unidos suministraba sobre todo petróleo a Franco. La juventud estadounidense y mundial, al igual que los obreros del mundo, veían en España una oportunidad de acabar con el fascismo y reparar la tragedia que había empezado con los nacionalismos unificadores e imperialistas de Alemania e Italia. Las brigadas internacionales fueron una materialización de este deseo de triunfo proletario, a través de las cuales muchos jóvenes y obreros fueron a luchar a España. Sin embargo, la Tercera Internacional, que es la que dirigía estas brigadas internacionales, con apoyo de Stalin a la línea de no intervención, hizo que la dirección revolucionaria de estas brigadas internacionales se disolviera, básicamente. El 7 de octubre de 1936 se da un decreto sobre la tierra. Se da el reparto de haciendas pertenecientes a conocidos fascistas hacia los campesinos. El 9 de octubre de 1936 se da el decreto de disolución de comités locales en Cataluña. El 27 de octubre de 1936 se da el decreto para desarmar a los obreros en Cataluña. El 4 de noviembre de 1936 se da la entrada por fin de ministros de la CNT al gobierno. El 12 de diciembre de 1936 se da la expulsión del POUM de la Generalitat. El 7 de enero de 1937 se da el decreto de disolución de comités obreros de abastecimiento. Se da racionamiento alimenticio a pesar de la abundancia que existía en los distritos burgueses. El 9 de abril de 1937 se da la asamblea parlamentaria convocada por Companys en Cataluña, el instrumento burgués por excelencia que el POUM juraba muerto. El 14 de abril de 1937, en el aniversario sexto de la República, salen a manifestarse las mujeres en contra de los precios de los alimentos. El 1 de marzo de 1967 se da el decreto de unificación de la policía bajo control estatal y la prohibición de su afiliación a la política y a los sindicatos. Se da la liquidación de las milicias. En todo 1937 y finales ya de 1936 se da la censura a periódicos y radios de CNT y POUM, y se dan asesinatos extrajudiciales por parte de los estalinistas a miembros de la CNT. El 3 de mayo de 1937 se da un levantamiento en Cataluña de las barricadas. Desde el 19 de julio de 1936, el edificio central de telefonía en Cataluña, en Tarragona, estaba en manos de la CNT y de la UGT bajo control de comités obreros. Esto permitía la escucha de los mensajes de la telefonía general entre absolutamente todos, básicamente, por parte de los obreros de la CNT y de la UGT. El 3 de mayo, justamente de 1937, los guardias de asalto intentaron tomar este edificio de telefonía. El 4 de mayo salen panfletos de los amigos de Durruti, exigiendo una junta revolucionaria y un desarme total de la Guardia de Asalto. Se tiene el temor a que una república obrera en Cataluña sea aplastada. Se tiene el temor al imperialismo francés-inglés. La CNT y la Generalitat llegan a un acuerdo para desarmar a los obreros y no organizarlos. Se suponía que la Generalitat tenía que desarmar a los guardias de asalto. La POUM, servil a la CNT, exigía el levantamiento de las barricadas.
El 5 y el 6 de mayo llegaron los guardias de asalto desde Valencia, tomaron la Telefónica, asesinaron a partidarios de la CNT y encarcelaron a muchos otros. El 6 y 7 de mayo se dieron enfrentamientos en las barricadas. CNT y POUM negociando paz con la Generalitat e instando a desarmar barricadas por ambos bandos. Los amigos de Durruti dan pelea cuando guardia de asalto no abandona sus barricadas. Lo que vino después, asaltos, detenciones, supresión de la prensa, ilegalización de los amigos de Durruti y del POUM. Después de esto, se empezaron a dar cada vez más concesiones a la derecha, a Prieto y los estalinistas, a Largo Caballero. Y empezó lo que se llamó el gobierno de la victoria. El gobierno de la victoria. Gobierno de Negrín, del mismo partido que Prieto, con apoyo de los estalinistas y con apoyo de los franceses y de los ingleses. Iruso, otro político que entra de nuevo dentro de la escena política en este tiempo, es un religioso que en 1931 estaba en contra de la República. El Vaticano da su apoyo a Franco. La Iglesia da su apoyo a Franco. El 1 de octubre de 1933 se da una sesión de las Cortes y son restituidos muchos funcionarios del Bienio Negro. Después de esto, es inevitable el alzamiento fascista de Franco, se da cada vez más una derechización de la República. Los obreros no tienen los medios para luchar, no tienen las armas, no tienen la dirección revolucionaria. Como se dice, ¿no? Se restituyen a muchos funcionarios, no solo del Bienio Negro, sino a muchos militares de antes de 1931, ¿no? Franco es recién sacado del poder de España, si no me equivoco, con su muerte en 1978, y hasta la actualidad siguen habiendo personas que están dentro de la política española, que han estado dentro de la política española desde la dictadura de Franco. Sigue habiendo mucha influencia franquista dentro de la política española en la actualidad. Eso sería todo.